Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos que regresaron de Emaús le contaron a los apóstoles lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de todas estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el gran asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Estos hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de esas cosas. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, si existe algo que nos esté incomodando en este presente, eso significa que algo desea enseñarnos. Nuestro texto para este día del Señor es tomado de San Lucas, en su capítulo 24, versículo 35 al 48. Este texto lucano quiere enlazar a su manera con el del domingo pasado, el Evangelio de Tomás, ya que todo el capítulo lucano es una pedagogía de las experiencias decisivas de la presencia del viviente, Jesús, el crucificado. El que se mencione en esta escena el reconocimiento que hicieron los discípulos de Emaús al partir el pan, viene a ser una introducción sugerente para dar a comprender que el resucitado se presenta en momentos determinados entre los suyos, con una fuerza irresistible. El relato, hermanos, de hoy es difícil, porque en él se trabaja con elementos dialécticos. Jesús no es un fantasma, enseña sus heridas, come con ellos, pero no se puede tocar como una imagen, pasa a través de las puertas cerradas. Hay una apologética de la resurrección de Jesús. El resucitado es la misma persona, pero no tiene la misma corporeidad. La resurrección no es una idea o un invento de los suyos. Esta forma, hermanos, semiótica, simbólica, de presentar las cosas pretende afirmar una realidad profunda. El Señor está vivo. Las experiencias que tiene con los discípulos, aunque exageradas por la polémica apologética de los cristianos que habían inventado todo esto, les fascina, pero no para concebirlas en términos de fantasía sobre la resurrección, sino para convencerles que ahora
les toca a ellos proseguir su causa, anunciar la salvación y el perdón de los pecados. Hermanos, podemos ingresar para nuestra meditación en que creer en la resurrección de Jesús sin estas consecuencias sería como creer en cosas de espíritus. Pero no se trata de eso, hermanos, sino de creer en la realidad profunda, que el crucificado está vivo y ahora les envía a salvar a toda la humanidad. No podemos, hermanos, olvidar las apariciones que pertenecen al mundo de lo divino, no al de las realidades terrenas. Por lo mismo, la presentación de un relato tan empirista como este de San Lucas requiere una verdadera interpretación. Lo divino es verdad, hermanos. Puede acomodarse a las exigencias, a la corporeidad histórica y así lo experimentan los discípulos. Hoy, hermanos, está planteado que en este relato del Evangelio de San Lucas, la realidad y el sentido de las apariciones del resucitado debemos de saberla entender. Primero, a ser valientes. Valientes para predicar y proclamar que las apariciones de Jesús a los suyos no pueden ser entendidas como una vuelta a esta vida, para que los suyos no lo puedan reconocer. Y segundo, entender que la resurrección va mucho más allá que planteamientos o cuestionamientos humanos y mundanos. Aquí no se trata de solamente encasillar a la pregunta, pero si él mismo lo expresa, un espíritu no tiene carne, huesos, ¿cómo logra traspasar las puertas? Y ahí está un elemento trascendental. La resurrección no es solamente seguir viviendo, sino es trascender a contenidos increíbles y maravillosos que nuestro alcance mental de poder discernir y comprender a veces se queda limitado. Hoy te invito a ti, al comienzo de esta tercera semana de Pascua, que te dé la oportunidad de trascender, que la gloriosa resurrección de Cristo nos permita a cada uno de nosotros avanzar en contenidos mucho más de lo que podemos pensar. Pero para ello debemos de orar y para ello debemos de perseverar en nuestra programación de cambio, de renovación y sobre todo de auténtica conversión. Recordemos, hermanos, si deseamos encontrarnos con algo que nos inspire, es importante reconocer que se encuentra ya dentro de nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz de Jesús entre en ese accionar del resucitado a transformarnos y a poder avanzar sobre una categoría de vida muchísimo más increíble y sobre todo poco imaginada, naciendo de adentro hacia afuera. Que así sea. Amén.